Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a todos. El día de hoy nos encontramos con el escritor José Escobedo. Él es autor de la obra que presentamos el día de hoy, que es Las hojas que no cayeron, de el sello editorial Palabra Herida. José, bienvenido. El espacio es todo tuyo. Hola Silvia. Pues primero que nada, muchas gracias por permitirme a mí y a mis colaboradores pues la oportunidad de hablar un poco de cada obra, ¿no? Que cada una es pues especial. Ah, Muchas gracias, aquí estamos. Muchísimas gracias a ti por participar en este espacio. Esta es una de las entrevistas que como que se trató en algún momento, luego se trató en otro momento, hasta que al fin el día se da. Me siento muy contenta de que al fin pueda pasar por este espacio. Yo creo que para abrir esta entrevista me gustaría saber quién es José, cómo llegó a las letras, de dónde es, un poquito sobre su biografía para las personas que están acá y no lo conocen, pues tengan un acercamiento mucho más íntimo a quién es usted. Ok. Mira, yo me llamo José Ramón Escobedo. Yo pertenezco al estado de Aguascalientes, en el país de México. Es un estado muy pequeño y céntrico del país en donde realmente no hay mucha afloración vaya de literatura. Sin embargo, pues yo desde muy joven, pues me gustó mucho leer, me gustó mucho leer. No puedo decir que de primera instancia me incursioné en la literatura, pero de lo que sí me acuerdo es dónde comenzó. Yo tenía aproximadamente 14 años. Probablemente habría leído algunas obras, ¿no? Pero no fue hasta que me topé con una en particular que como que algo en mí se accionó. Era la obra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Para cuando yo leí esa obra, fue por puro accidente. Yo me topo pues este volumen, entonces lo leo. No sé, lo sentí como muy adelantado ahora sí que a mí mismo, a mi propia época, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Termino de leerlo. Me gustó cómo lo escribió de principio a fin, incluso lo leí muchas veces. Y ¿sabes qué fue lo primero que hice? Tomé una libreta y me puse a escribir. Naturalmente se me da fatal, eh, pero no me detuve, no me detuve. Seguí escribiendo y la historia por sí misma no sé, me enamoró, por así decirlo. La ocurrencia, ¿no? Toda la metáfora y todo lo que trataba de decir. Entonces, sigo leyendo y trato de seguir a lo mejor cosas similares, cosas que rozaban la fantasía, pero introducidas a metáforas complejas, ¿no? Luego después leo cosas como La Metamorfosis de Kafka, eh, El Perfume de Patrick Sosky, ¿no? O sea, son situaciones que mantienen cierta fantasía, pero más que nada para dar una metáfora, ¿no? Para contar una historia valiéndose de la fantasía. Yo, luego de mucho leer, sigo escribiendo, me sigo inventando historias y te digo, siendo sincero, nunca con fines de volverme escritor o de publicar, o sea, simplemente encontré un refugio ahí, ¿no? Pasaron, ¿qué serán? Como de los 14 a los quizá 20 años que yo no dejé de escribir. eh, y ya para entonces yo ya había escrito una novela completa, una novela completa, y, pero era de una temática mm, posapocalíptica de zombies.
Y yo lo que hacía era que escribía historias, pero borraba los documentos. Nunca mantuve uno. Después escribo una novela como más juvenil y esa es la que publico por primera vez en el 2023 la publiqué. Sin embargo, yo la había escrito a los 15 años, en un periodo de tal vez 4 años. La leí, la releí y obviamente fue evolucionando mucho. Después escribo una segunda novela, ese ya es una novela larga de 425 páginas. Es de corte policíaco y suspenso psicológico. Le empiezo a dar por ese lado porque según la etapa en la que yo me encontraba de mi vida, me iban inspirando ciertos autores, ¿no? En ese tiempo que yo escribí esa novela policíaca, yo leía mucho a John Katzenbach, el psicoanalista y tal. Por eso, una obra que tampoco publiqué. La razón por la que muchas de los libros que yo he escrito, tengo aproximadamente 3 libros escritos. Este sería el cuarto y estoy trabajando en un segundo volumen de Las hojas que no cayeron. No lo sé, creo que la razón por la que finalmente quise salir a la luz junto con alguna de mis obras, que fue en este caso esta, fue que finalmente sentí que encontré mi tono, mi esencia, lo que trataba yo de decir en todo lo que se me venía en mente. Entonces, a primera instancia, yo quería escribir novelas largas. Imagina tú los 11 relatos que tengo en Las hojas que no cayeron, yo quería que fueran 11 libros enteros. Pero hoy en día creo que la información fluye más sintetizada, ¿no? Además, no tenía caso que la idea principal estuviera distribuida en libros de 200 páginas, ¿no? También sería demasiado relleno y fue ahí que me empecé a enfocar en relatos cortos y fueron mucho más cómodos para mí y pues le di por ese lado. Ahora mismo, pues te digo, mis obras, mis relatos eran pensados para novelas, pero pues no, al final creo que fue la mejor decisión. Pues me gusta mucho esta idea que propones de escribir como un espacio seguro, refugio, un buen tiempo dedicado también a la exploración de una voz propia, porque creo que es una de las cosas que más le preocupa a uno en el proceso de escribir y es sonar como otra persona que no sea uno. Y pues uno es el resultado de todo lo que va leyendo y eso se va convirtiendo en una mezcla de a veces sueno como esta persona, a veces sueno como esta otra, dependiendo sí un poco de las facetas por las que uno va atravesando, pero a mí en particular me gusta mucho la forma en la que está escrita Las hojas que no cayeron, me parece una colección de cuentos muy curiosita, creo que si bien las temáticas son muy variadas, todas guardan un tono melancólico que busca de alguna manera dejar un mensaje trascendental que trata de decirte algo que no en particular, pero en el fondo quiere contarte algo muy personal y eso me gustó mucho, entonces me alegra que esta haya sido como al fin una obra en la que se haya sentado muchísimo más tu estilo narrativo, la forma en la que quieres, digamos, transmitir tu idea del mundo, porque ahí siento yo que hay mucha cosita interesante para los lectores, cuando uno realmente logra sincerarse y abrir un espacio de comunicación de uno mismo más seguro y menos, como menos elaborado. A veces entre más elaboras para alguien algo, es mucho más difícil de que puedas contarle algo, porque entonces estás creándole todo un entramaje en el que quieres atraparlo, pero no has logrado conectar con algo. Y eso me parece muy interesante, creo que hacia allá es la línea que toman muchos escritores a tratar de lograr ser muy genuinos en la forma en la que escriben, pero creo que es una tarea de paciencia, es una tarea en la que te tienes que equivocar muchas veces y descartar muchas cosas
para llegar a ese punto de decir, bueno, me asiento y me siento cómodo con esta forma de escribir. Claro, mira, hay muchas contradicciones y muchas situaciones en las que los autores tienen que atravesar, porque a primera instancia el arte de escribir, vaya, se trata sobre tratar de plasmar una emoción, ¿no? Pero ¿qué te dice el mercado? Mejor plasma algo que sea rentable, ¿me explico? Entonces muchos autores han tenido que elegir entre plasmar lo que les nace, alguna idea, o escribir algo que se ajuste a un cierto nicho o a un cierto mercado para que se venda. Yo creo que yo también, ahora que mencionas de que mis libros son un poco curiosos, lo cierto es que lo son. No me quise encasillar en algún género y al mismo tiempo de la manera en la que yo escribo me iba yendo a ciertos géneros sin saberlo, ¿no? Como tú dices, las temáticas son variadas, pero en realidad cuando yo tengo la idea de escribir un relato, pues obviamente tengo el inicio y el final. Eh, Tal vez no definí nunca hacia qué género se iba a ir el relato. Yo estaba interesado en que la idea que yo tenía se llevase a cabo. Es por eso que también se me ocurrió en la sinopsis hablar de ello, de que el personaje, su metafísica y sus obsesiones lo podrían llevar a una historia de terror, a una historia de suspenso, de muerte, de amor, dependiendo la propia naturaleza del personaje, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera decidí no encasillarme, decidí escribir ahora sí lo que me dio a mí la gana. Fui a lo mejor un poco egoísta escribiendo para mí, sin dirigirme a un público tal vez objetivo, ¿no? Pero siempre tengo la frase que dice, pues llegará a los lectores correctos, al fin y al cabo, lo que yo he escrito en algún punto. Ahora, otra cosa significativa para un autor es que se venda su libro, ¿no? También se ve por ese lado. Obviamente yo estaría encantado también de que así sea, pero también aprendo mucho a disfrutar del proceso creativo, ¿no? O sea, para mí la meta fue todas esas horas invertidas, todo ese lapso de, de desconexión, por así decirlo, de creatividad. Ese proceso también es muy importante que se disfrute, porque de esa manera, pues tú aprendes a encontrar más significado en la escritura, en el proceso, porque mucha gente podría llegar a decepcionarse luego de que los resultados a lo mejor tarden un poco más de tiempo, o no se den como lo están queriendo en su momento. Todo llega a su debido tiempo, ¿no? Pero si no disfrutas el momento, el momento presente, pues probablemente abandones, ¿no? Al esperar los resultados finales. Creo que este proceso de escribir, de publicar, de tratar de vender tu obra es una cosa bochornosa, densa, emocionante, tiene como todos los picos de emociones y concuerdo contigo en que disfrutar el proceso de escritura se convierte en ese refugio que hace que valga la pena la escritura, porque si en fin de cuentas se vuelve solo una constante obligación de tener que entregarle a otros toda mi creatividad y de darle a otros un montón de cosas que no me estoy dando a mí mismo, empieza uno a desgastarse muchísimo y eso que en algún punto era algo muy divertido se convierte en una tarea y una tarea muy pesada. Es decir, ser escritor es un oficio, tenés que aprender a hacerlo, a construirte, a ser mejor. Creo que todos los escritores estamos en esa carrera de tratar de hacer de nuestra literatura algo que nos agrade muchísimo más, pero sí me gusta mucho esa idea de no perderse uno a uno mismo en el camino.
porque la literatura es ese rinconcito seguro para muchos, en donde se conectan con ellos mismos, en donde se hablan a ellos mismos. Y yo creo que le he dicho a muchas personas que han pasado por este espacio que una de las lecturas que más me gustan son de las personas que se están diciendo algo a ellos mismos o que se están sincerando muchísimo, porque puedo notar muchas veces la diferencia entre un relato que trata de resolver algo interno, que trata de contar algo para esa persona que lo escribe, que cuando me crean todo un universo para que yo me entretenga dentro de él, hay pequeñas y sutiles diferencias que para algunos lectores son más favorecedoras cuando te crean un entramado totalmente ajeno y te están contando un mundo fantasioso que le pertenece al lector, pero a mí como lectora me fascina mucho encontrarme con estas historias que buscan develar algo más allá. No sé, tal vez es por el hecho de que soy filósofa, me intereso como como por algunos temas particulares, pero sí busco por lo general esa línea de escritura en donde sé que el escritor ha tenido como un proceso de, hay algo que acá adentro me está revolviendo mucho y me siento inquieto con esto y quiero construir algo a partir de esa inquietud que me genera. Es un poco distinta la forma en la que está construido. No sabría decir muy bien cuál es la distinción, pero creo que como lectores podemos intuir ese tipo de cosas cuando abordamos una lectura y no solamente queremos leer lo literal, sino lo que hay entre líneas lo que el escritor estaba sintiendo. Yo soy muy dada a tratar de leer a la gente a través de lo que escribe, porque creo que por habilidoso que uno sea para separar lo que es como escritor de su obra, algo de uno queda por ahí atravesado en las páginas y eso es lo que a mí me gusta como lectora seguir. Y creo que encuentro una cierta insatisfacción con la realidad en tu historia, como un cierto estrés de que el mundo es como es y se expresa en diferentes historias esa misma sensación, decir, el mundo tiene un algo que no comprendo, que de alguna manera me incomoda, pero sigue ahí. Algo tengo que hacer con esa sensación de incomodidad que me deja el mundo. Sí, sabes, Silvia, yo me mantuve mucho dentro del espectro de la literatura clásica, también de la filosofía. La literatura clásica tiene algo muy especial. Tú puedes percibir las insatisfacciones de los autores, las temáticas de las cuales se estaban desarrollando ellos, la melancolía, ¿no? De sus tiempos. Entonces todo eso fue influenciable para mí. De algún modo influenció toda mi escritura y al mismo tiempo me dio una oportunidad para yo hacer lo propio, ¿no? Eh, Manejar a lo mejor estas situaciones de melancolía. Yo creo que también todos los libros están teñidos con cierto existencialismo, esa sensación de vacío, esa sensación de un intento de buscar destinos extraordinarios a lo básico, vaya. Pero sí, como dice Borges, yo no soy lo que he escrito, yo soy los libros que he leído. Entonces, bajo ese principio, yo creo que todos los autores ya tenemos una base, ¿no? Que parte desde nuestra personalidad, desde nuestro sistema de creencias, nuestra crianza. Ya después, lo que leamos, pues le va a dar como la forma, ¿no? Es como el cincel y el martillo para eso que somos, esa roca en bruto, que podría ser nuestra creatividad, vaya. Pero sí, te digo, yo he leído mucha literatura clásica, creo que soy demasiado conservador, es muy difícil que salga de ahí. Y salgo también un poco a lo que es la filosofía. Eh, y todo eso pues va dando forma a mi propia esencia. Asimismo, también me gusta mucho, mucho el terror. Edgar Allan Poe, Lovecraft, en especial él, o sea, yo creo que han sido los autores que más he leído.
he leído más terror que cualquier otro género. Y qué curioso, ¿no? Porque no me caracterizo estrictamente por escribir terror, pero sí me gusta siempre que mis historias te dejen esa sensación de que no te di todas las respuestas, tú tendrás que encontrar a lo mejor el significado, ¿no? Sí, yo creo que en fin de cuentas tratar como escritor de darle todo al lector es difícil, pero aún con todo, creo yo que aún con todo y el tinte clásico, que creo que no lo noté verdaderamente, tengo que decirlo. Soy como muy observadora en la lectura y creo que te encuentro muy latinoamericano para mi gusto. Creo que muchos de los conflictos que tratas pueden identificarnos como latinoamericanos, muchas de las sensaciones que das, tal vez es por el hecho de habitar en una realidad muy similar que hace que de alguna forma esas inconformidades sean colectivas. A veces uno está inconforme con el mundo, piensa que está solo en esa inconformidad y con esas dudas, y resulta que somos un continente muy grande, todos al mismo tiempo teniendo todas esas mismas inconformidades, y por eso creo que no le encontré tanto rastro clásico. Tal vez en la forma sí, en el contenido no, pero en la forma un poco sí. Tal vez en la prosa siente uno que es una prosa bastante neutra, que no se encuentra mucha jerga, que no se encuentra mucho coloquialismo, cosa que no me molesta, pero yo siempre como lectora muy latinoamericana me gusta que como encontrar un poco de rastro de pueblo, de gente en las historias, pero creo que en ese sentido Coloquial. ujú, en ese sentido entiendo que tal vez es esa herencia de un lenguaje neutro en donde se esfuerza uno porque la obra sea percibida de forma más general y que algunas palabras no generen tal vez en el lector ese punto de decir es una palabra que no entiendo, es una palabra que como que no encuentro referencia en ella, pero eso ya va variando dependiendo de qué es lo que uno quiere transmitir en el mensaje, pero de todas maneras, como te digo, en el contenido, encuentro que puede ser un contenido muy latinoamericano y que sí noto también ese gusto por el terror, por ejemplo, Diario de una morgue. Para mí ese es un cuento de terror, si bien tiene un poco la intención pues, de darte un mensaje respecto de la vida, respecto de la forma en la que se aborda la existencia. En general, creo que es una historia genuinamente de terror, que se atravesada de forma muy natural, pero toda la historia te das cuenta que qué horror. Si te llega a pasar eso, tiene que ser una situación muy tétrica, que al final el personaje la va transformando y va encontrando, creo yo, que el propio sentido de su existencia de alguna manera en esa experiencia. Pero cuando todo sucede, cuando está ahí y va un momentico a traer algo y regresa y se encuentra con que la mesita estaba así, es como, qué horrible. Y eso que yo no soy una persona como supersticiosa con la muerte ni nada, pero entiendes, ella acaba de notar que es un lugar frío, que es un lugar gris, que está bastante tétrico el lugar en donde trabaja, y justo cuando nota eso, esos pequeños detalles que no se había fijado antes, todo da un vuelco absolutamente tétrico. Entonces creo que sí, en muchas de las historias, si bien no son terror tradicional, creo que se hace una mezcla de fantasía y terror que me gusta mucho. Encuentro que las historias pueden ser, como te digo, no hay un solo género, encuentro varios géneros ahí, también encuentro un poco como cuento realista, también uno encuentra, pero sí me di cuenta de algo que mencionaste ahorita y que no había encontrado las palabras de cómo definirlo, y es la búsqueda de que lo cotidiano se convierta en un destino maravilloso. Un día normal de la existencia puede ser que todo coincida ahí en el universo para que sea una cosa. Entonces, quería saber un poquito más de cómo fue la construcción de esta obra, qué le da el título, porque pensé que Las hojas que no cayeron iba a ser específicamente un relato que estaba en la antología. Suele pasar mucho que el título está asociado a una historia por alguna extraña razón de cariño del escritor, siente que esa obra define toda la obra completa, no sé.
Entonces quería que habláramos un poquito de cómo fue la construcción de las hojas que no cayeron, de qué va dando origen a alguno de los relatos, para que ya empecemos a hablar así en particular de cada uno de ellos y pues de cuáles fueron esos que dije definitivamente mi favorito. Ok, mira, como lo mencionas, son muy variados los relatos. La verdad es que para mí fue tarea difícil o por no llamarla inútil encerrar todo eso en un título. Aunado a eso que soy malo para los títulos, eh, las hojas que no cayeron en un sentido muy sencillo como yo lo quise manejar. Partiendo de lo que te digo, son relatos que yo escribí que no estaba pensando en un público en que yo pudiese ser objetivo. Entonces eso los vuelve a lo mejor historias que nadie ha pedido, que nadie espera. Son como hojas que nadie quiso escribir, ¿no? Relatos que a lo mejor nadie pudo haber escrito nunca y que están ahí, ¿no? Las hojas que no cayeron, pues ahí están. Yo, yo había asociado las hojas que no cayeron a un otoño que nunca llegó. Sí, las hojas que no cayeron, me imaginé el árbol que está ahí en ese limbo entre el otoño que está llegando, pero nunca llega el otoño y esa sensación de pérdida, no sé. Yo me imaginé todo a través de un árbol, no lo había imaginado como otras hojas que no fueran las hojas en ese sentido. Y para mí tenía toda la sensación del mundo de sí, tiene mucho sentido las hojas que no cayeron, está relacionado con la melancolía de el otoño que no llega, ¿sí? Por tanto, el invierno que no llega y por tanto la primavera que tampoco va a llegar. Yo ya estaba empeliculada con otra, con otra cosa del título, pero pues eso es lo Ujú. bueno de que los lectores podamos hacer como esas interpretaciones de diferentes cosas que aparecen en los textos. No, sí, y de hecho, si tú me dices que uno de mis relatos eh, tiene este significado, yo te voy a decir, tú y yo tenemos la razón. Y eso es lo que me gusta, es el ejercicio del propio análisis, ¿no? No, muchos de mis relatos no te dicen cabalmente qué significa qué cosa. Entonces siempre va a haber dos verdades, la tuya y la mía como autor. Entonces, del mismo modo, con el título, cualquier cosa, esa subjetividad de la escritura es lo que le da la magia, ¿no? Cuando llega a manos de alguien, se transforma en muchas otras cosas y también son verdad. Bueno, yo quiero que empecemos a hablar un poquito ya de relatos particulares y en esto quiero hacer un experimento y es que me gustaría saber cuál de todos los relatos de esta colección a ti te parece que fue como ese que tú dijiste, este relato en especial me quedé muy conforme, muy agradado, me parece que es en esencia uno muy bueno, porque yo tengo uno que en particular yo dije es mi favorito entre todos, me gustaron muchos, pero ese fue como mi favorito por encima de los demás. Entonces, quiero saber si es el mismo o no, solamente como experimento. Vale. Eh, Cada uno de los relatos por sí mismos serían mis favoritos, ¿no? Sí, obviamente yo también tengo mi top. Eh, Mi relato favorito es el último. Se llama El viaje sin sentido. Es, Ah, no es el mismo, no es el mismo, la verdad, pero entiendo, podría ser nada más cuestión de perspectivas. Para mí mm, el favorito indiscutible es Grieta Onírica. Creo es muy que bueno. definitivamente para mí fue una historia que me voló la cabeza en muchos sentidos, no solamente por la forma en la que está escrito, por la manera en la que decides abordar algo tan metafísico, ¿no? Como un ente que a partir de una grieta, que en este caso la grieta es la mente, digamos, fragmentada de una persona, por así decirlo, que
que es la que da paso como a esto, sino cómo lo relacionas con un hecho de la historia muy perturbador que termina encajando de manera perfecta, ¿cierto? Dices, sí, puede ser que definitivamente alguien cuyas acciones macabras y perversas a los ojos de todos los demás, ¿no? Pueda estar atravesado por esta energía multiversal que lo atravesó y que simplemente existió en esta realidad y sigue existiendo aquí. Para mí fue una historia que verdaderamente me dejó pensando muchísimo y quería que habláramos un poquito al respecto. Creo que agarras varios elementos y los fusionas de tal forma que termina siendo una historia que para mí está perfectamente bien construida. Desde el inicio en donde empezamos conociendo un poquito más del contexto del personaje principal, ¿no? Que es intervenido por este médico que termina en un primer momento por exorcizarle esa otra personalidad que está brotando de no sabemos de dónde, de un universo paralelo mucho más elevado quizás que el nuestro, pero que no tiene nuestra misma forma de percibir el mundo, porque en realidad parece ser que no está vivo, pero no nos dice que termina siendo como una entidad maligna, como un demonio, que a veces suele ser un poco, digamos, repetitivo, que dices, ah, bueno, como es una energía de otro lado, pues la asocio con algo demoníaco. Para mí nunca tuvo el carácter de algo demoníaco, simplemente tuvo el carácter de algo que habita en otra realidad, que probablemente no está viva como la nuestra, pero que desea esa sensación de estar vivo y que encuentra a través de la mente de este niño un primer canal de contacto con esa sensación de estar vivo. Y que luego regresa nuevamente y termina fluyendo y convirtiéndose en este personaje macabro que termina estando asociado con los nazis. Y dices como, ¿qué? Es muy loco. Quería que me hablaras de esa historia porque a mí me dejó choqueada, definitivamente. Mira, sobre la grieta onírica, como ya te dije, no es mi relato favorito, pero ese es el mejor relato de todos. Yo comparto esa opinión, es el mejor relato que tengo en esa antología, porque sí, en efecto, mm, hice una gran labor de investigación, quise que todo fuera preciso, de tratar de errar lo menos posible en fechas, en situaciones, en lo que trataba de decir. Pero efectivamente, esto que yo quiero representar como el que habita en la grieta es una entidad, al fin y al cabo, que intenta tratar de entenderse a sí mismo, ¿no? Es como una entidad cósmica, vaya, que no tiene forma, no tiene pensamiento, no tiene malicia, pero como tú dices, se encuentra ese canal y ese potencial simplemente lo libera en la persona. Si esa persona a lo mejor por naturaleza es maligna, pues él le va a dar ese potencial para que así pueda suceder. Eh, Me gusta mucho el contenido bélico de la Segunda Guerra Mundial. Leo mucho sobre eso, me gusta demasiado el cine, todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Tengo un interés muy particular por todo eso. Sin embargo, pues que no se ha dicho ya, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Hay infinidad de libros, de reseñas, de películas. Eh, pero yo quise meter este concepto en el cual se me había ocurrido un día de algo, es muy compleja la idea, ¿no? De que algo habita dentro del inconsciente. Trato de explicarlo lo mejor que puedo y muchos de los elementos que yo reúno para esta historia también vienen de sueños, cosas que yo pude haber soñado, pequeños guiños que a lo mejor yo no me costó mucho desarrollar la idea, ¿no? Porque a veces los sueños son muy confusos
pero trabajé en eso y traté de darle como que un sentido práctico para saber más o menos qué significaba eso. Y luego trato de plasmarlo. Eh, sí, la verdad es que ese es el mejor relato de todos. Es que no sé, a mí simplemente, por ejemplo, yo tengo un problema con este momento de la historia y es que siempre creo que lo cuentan de manera muy explícita y por tanto como persona que es muy sensible, me siento muy desbordada por todas las películas, por todos los libros que hay acerca de la Segunda Guerra Mundial. Todo se trata de cuánta gente murió y de cómo todo el mundo muere y de cómo todo el mundo está asesinando. Entonces es un contenido muy sofocante, muy sofocante. Yo soy una persona muy sensible, que gusta de la historia, pero que siempre siento que todo el tiempo te están tratando de golpear con lo belicoso, ¿sí? Y entiendo, es un momento que amerita que se magnifiquen los hechos y que se diga que lo que sucedió en ese momento fue absolutamente atroz, pero todo el mundo como que no tiene ese mismo nivel de aguante para enfrentarse a este tipo de historias. A mí por lo general me desborda bastante las historias de guerra. Por lo general, siempre que estoy viendo una película que trata sobre la guerra, estoy como muy sofocada, pero en esta historia en particular creo que no se centra en la noción de por qué tanta gente está muriendo, de a quién culpamos de que esa gente esté muriendo, sino que te da como un vistazo a una posible solución de todo un conflicto, donde te hace entender como que tal vez en esencia los seres humanos por sí solos no somos capaces de cosas tan atroces. Sí, es como, no digo que sea una justificación, pero es una mirada un poco más animada de la situación. Si bien a través de este niño belicoso, este ente logra entender el mundo de forma bélica y maxificar sus capacidades para que se convierta en esta máquina destructora de personas, ¿cierto? En esta persona desagradable como muchas otras que existieron, te deja precisamente esa sensación de que no todas las personas tienen la capacidad de ser tan destructivas, ¿cierto? Que algunos, a diferencia de otros, tienen ahí en sus mentes, digamos, un agujero interestelar por el que puede atravesar algo fuera de nuestro universo, con una conciencia tan distinta que permite que este tipo de cosas sucedan y te hace pensar más bien en la idea como de, bueno, este tipo de cosas no van a pasar sino una que otra vez en la historia y te permite ver esto desde una perspectiva mucho más amena, que no estoy diciendo que deberíamos de idealizar estos sucesos, pero creo que lo haces de forma muy bella y a mí en lo personal ese relato como que me ha acompañado un montón de tiempo y he pensado muchísimo en él, porque además el personaje del doctor que lo atiende, de este psicólogo, psiquiatra que lo atiende, termina perturbándole toda la vida, termina acechándolo y termina persiguiéndole la idea de haber construido este monstruo, que él tuvo en sus manos la potestad de haber hecho la diferencia en todo este mundo horrible que es la Segunda Guerra Mundial y que lo persigue constantemente. Y que creo que ese es un tema que también abordas de forma muy bien y es la culpa como de la complicidad. Cuando se es cómplice de algo muy malo, esa culpa te está persiguiendo hasta el final de los días. El final es muy poético. Este personaje logra trascender la mortalidad y se enfrenta a él como ese mismo muchacho que conoció hace un tiempo atrás para verlo morir. Y creo yo que cerrar con la única persona que tenía evidencia concreta de su existencia. Y por tanto, el final es como, si bien toda la historia te permite tener un respiro, al final hay un ente monstruoso que sigue habitando el mundo y que por tanto es una historia que estamos condenados a repetir, que es en lo que termina en esencia siendo la realidad, un ciclo. Volvemos a cometer los mismos errores, entonces dices, hay una entidad habitando un cuerpo inmortal con estas ideas que probablemente se vayan transformando, pero que lleven a la humanidad nuevamente a estos puntos y a estos picos de que la guerra y la violencia sea la única forma que encuentran de habitar el mundo. Y entonces para mí solucionaste toda la guerra a lo largo de la existencia ya. Hay alguien por ahí muy loco
queriendo convertir el mundo en un caos, es inmortal y no es un vampiro, que eso es lo interesante, no es un vampiro, no es un demonio, simplemente es un ente, es aquel que habita la grieta. Entonces, perfección encuentro yo en esta historia, de principio a fin. Te agradezco mucho, la verdad es que me emocionan tus palabras y sí, es un concepto que se presta para mucho. De hecho, llegó un punto de la historia que dije, esto se presta para una novela, incluso esto pudiera ser aún más largo. Y mi preocupación había sido esa. Llegué a un punto que sentí que estaba empaquetando una buena historia en algo muy cortito, pero pues qué bueno que se siguió entendiendo. A lo mejor los brincos de tiempo, eso era lo que me conflictuaba más, de que pudieran no decir mucho y a la vez sí. Eh, pero sí, tal cual lo dices, es la interpretación que yo comparto, imaginar esa situación, ¿no? Como un ser humano como tal es capaz de crear tanto mal, ¿no? Tú dices, es antinatural, antihumano, te invita a pensar que hay otro tipo de fuerzas que intervienen para que sucedan cosas tan, tan fuera de la naturaleza humana, ¿no? Un potencial que orientado para el bien o para el mal, pero depositado en un recipiente que es el cerebro humano, pues puede magnificar, ¿no? Todo lo que eso implica. Porque pues al mismo tiempo también hay gente muy buena, ¿no? Gente que también ha hecho cosas muy buenas. Entonces, tal vez solo es la batería del vehículo, ¿no? Él presta su energía y la persona decide qué hacer con todo ese potencial, a dónde orientarlo, vaya. Ay, es aterrador. A mí me gusta mucho. Yo, a diferencia tuya, pienso que si bien se podría escribir una novela completa acerca de este concepto, podría ser que al ser más extenso se caiga en la idea vampiresca, por ejemplo, una persona inmortal, el típico Drácula, muy malo, hizo cosas terribles. ¿Por qué? Pues porque tiene la potestad de ser inmortal, o un ente más demoníaco, es decir, en algún punto se agota. ¿Qué voy a hacer, cierto? Está perpetuamente en la realidad y pues tiene que hacer muchas cosas en esa realidad para poder que tenga sentido una historia larga, a diferencia de esta historia concreta que te permite precisamente eso, que la noción de un ser que habita simplemente, que atraviesa otro universo, no tiene que ser el macrouniverso, yo también lo pensé desde un microuniverso, es decir, algo tan pequeño está dentro de tu cerebro, es decir, puede ser pequeñísimo, como existe el macrocosmos, existe el microcosmos. Estamos rodeados de una cantidad de pequeñas cositas que nos habitan, que habitan todo alrededor, que no podemos ver, que no entendemos y que incluso el espacio y el tiempo ahí funciona diferente. Entonces podría ser un microorganismo cuya capacidad de pensamiento es mucho más elevada de lo que vemos, te permite imaginar un montón de cosas porque no te da muchos detalles acerca de quién, cómo se desarrolla, cosa que en una historia larga se tendría que hacer. Entonces tendrías que empezar a pensar en qué universo lo voy a poner y cuando ya lo pongo en un universo, cómo soluciono que se mueva. Entonces yo digo que está perfecto. Tus cuentos no son cortos, eso hay que decirlo, tus cuentos son cuentico largo. Eso da como para que hubiera un buen desarrollo de ese personaje en esta realidad y que quedara bien. Yo siento que podría uno escribir una historia con este personaje, sí. Que como está para mí perfecto también. Creo que aprovechaste al máximo todos los elementos que propones, no se queda nada suelto, todo inicia y se cierra muy bien. Entonces yo por eso te digo, para mí fue de toda esta historia el relato, no digo mejor desarrollado porque hay otros relatos que también están muy bien desarrollados, pero por encima fue el que me dejó pensando muchísimo más tiempo y volviendo sobre él una y otra vez. Entonces, pienso que tu elección de hacerlo un cuento fue muy acertada. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que
parte del miedo, parte de esa incomodidad que genera imaginar que algo así pueda existir, parte del hecho de que sigue sin estar resuelto qué es, ¿no? Y escribir una novela larga te obliga a aterrizar la idea y tal vez quitarle ese valor de incertidumbre, ¿no? De temor a lo desconocido. Sí, sí te doy la razón, yo creo que fue lo mejor un relato. Sí, a mí en lo personal me dejó como muy emocionada. Bueno, me gustaría que habláramos de otros relatos porque no voy a poner a este como único y total protagonista porque hubo otros que también me gustaron mucho. A ver, aquí entre que voy viendo los títulos, otro que me gustó mucho, no sé si lo ponga primero o después, está El Gran Cetáceo Ancestral, por un lado, y está Violín Roto por el otro. Creo que si bien los dos tienen carácter totalmente diferentes, me parecen relatos muy buenos. Cetáceo Ancestral, me gusta mucho este concepto, creo que es uno de los que asocio muchísimo más con esta noción latinoamericana porque a través de un té puede enfrentarse a esta monstruosidad. Me parece que se tocan temas, no sé, a mi parecer, como la depresión, ¿cierto? Estar en un constante piloto automático, así vives la vida en constante piloto automático, hasta que la sensación de pequeñez que te la puede generar también muchas cosas de la realidad, a mí esa sensación tal vez me la dejaba el mar, cuando te paras a la orilla del mar y dices, esto está inmenso, soy como tan insignificante en medio de todo esto, pero tú logras poetizarlo con esta imagen de esta ballena gigantesca que simplemente es capaz de devorar todo, o sea, toda la existencia, no solamente la de la persona que está existiendo ahí, que claramente es un humano, sino cómo va devorando prácticamente porciones enteras del universo. Sale a través de un agujero negro y va desapareciendo todo a su paso. Me parece que buscas algo muy especial que contar ahí, ¿no? Y es como pues mira, despiértate que en fin de cuentas el significado de la vida puede ser más profundo que simplemente ese piloto automático en el que vas, y eso me gusta mucho porque independientemente de la variedad de los relatos, encuentro moraleja. No sé si eso sea para ti un halago o una ofensa, no lo sé, porque encuentro como esta sensación de fábula. Habías visto que cuando uno leía fábulas hace mucho tiempo era como, bueno, y esto termina siendo con este propósito. Creo que tus historias tienen ese propósito como de despertar. Creo que mucha gente podría encontrar en tus historias esa necesidad del despertar espiritual. No sé qué tan espiritual seas tú en ese sentido. Yo soy una persona que comulga un poco con la idea del despertar espiritual, con la expansión de la conciencia un poco. Son temas que siempre me han llamado la atención y encuentro ese aire en esta historia. Me gustaría que me contaras tú un poquito de lo que hay detrás de Cetáceo. Ok, mira, a primera instancia yo te puedo decir, Silvia, que sí, parte de la premisa de un personaje que está muy roto, ¿no? Que padece depresión. Lo que hablábamos minutos atrás sobre lo repetitiva que es a lo mejor la vida, los destinos, los propósitos, puede hacer que haya como muerte espiritual, por así llamarlo. Eh, entonces, ¿qué pasa? A lo mejor hace falta un destino extraordinario que te haga ver que las cosas no son así, no, puedes elegir que no sean de esa manera. También habla un poco del no tomarse la vida tan en serio. ¿En qué sentido? En cómo nos vemos a lo mejor sofocados por el día a día, por los pensamientos negativos, por el hacer o no hacer, el tener o no tener, el ser o no ser. Y esta ballena viene a representar el hecho de que solamente somos un instante, no te tomes tan en serio ese instante, oye, vívelo en el tiempo presente con la máxima plenitud que puedas. Es más que nada esa reflexión, ¿no? De
eh, lo que trata a lo mejor este viaje para este personaje, pues le dio una perspectiva diferente de la vida, ¿no? Porque la vida tan lineal que llevaba, pues yo creo que es la que lleva a mucha gente en algún momento de la vida y si te llegas a cuestionar el sentido de muchas cosas, ¿no? Del por qué estar acá. Entonces, pues esta ballena, pues sí, viene a representar el todo y la nada de la vida, eh, y que de igual manera, por así decirlo, el destino o la vida que nosotros llevamos en sí mismo, todo lo que logremos o no logremos, es algo reciclable, ¿no? Es el ciclo de vida y muerte. Entonces nosotros tenemos a lo mejor esta oportunidad de conciencia, de sabernos que existimos y que estamos postrados aquí en este momento. Tenemos que aprovechar eso que parece al fin y al cabo un regalo, ¿no? Un regalo el poder estar consciente en este pequeño mundo, que no sabemos si sea el único que tenga vida, pero que aún así, si es el único, entonces imagínate ese privilegio de estar y sabernos conscientes de estarlo, ¿no? Como para luego rechazarlo o no quererlo, entonces se magnifica haciendo, bueno, ese personaje pues siendo tan pequeñito en el universo y siendo una nada, pues al mismo tiempo eso al personaje principal le permite entender que no solo que es una nada, pero que en esa nada pues tiene la oportunidad de sentirse pleno, ¿no? Libre. Porque al fin y al cabo yo lo que quise también plasmar ahí es una creencia que se tiene de que el universo se experimenta a sí mismo a través de las criaturas conscientes. Es una manera de decir que nosotros somos el universo, vaya. Para mí, para mí este es un cuento muy especial. Uno, no solamente porque te digo que comulgo muchísimo con esta idea de que a través de nuestra propia conciencia somos capaces de experimentar cosas mucho más grandes que en nuestra realidad real, por así decirlo, ¿no? Nuestra realidad consciente, el vivir en esta existencia, en ser de alguna manera un engranaje en la gran máquina capitalista, Mm, sino que también siento que es como que un navegar te lleva, la historia te va llevando, te va contando que esta persona se encuentra en una circunstancia particular, que muy cercana a él hay alguien que en algún punto también estuvo ahí, pero que le cuenta cómo a partir de esta experiencia mucho más elevada consigue tener paz y estar mucho más en conexión. Me hace pensar también en la cultura y en las tradiciones mesoamericanas, precolombinas, ¿cierto? En donde la toma de ciertas plantas para expandir la conciencia y estar en armonía con todo lo que hay es una realidad, ¿sí? Que permite ser sanadora y que permite que puedas prescindir de la medicina no tradicional, ¿sí? Como que encuentro muchos elementos variados ahí, que te digo que por eso siento que tu historia es ¿cómo se llama eso? Tu colección es muy latinoamericana en el fondo, que no encuentro ese rezago de sentimiento clásico acá, porque agarras elementos muy, muy nuestros y los pones en una circunstancia en donde te permite volver sobre estos pensamientos. Yo soy una persona que constantemente piensa en eso, en la vida y en cómo la vida a veces puede ser tan frustrante, tan miserable y que el significado de la existencia no se encuentra en ninguna parte. Entonces estás como a la deriva, vagando. Esto lo que te permite es eso, una visión de la experiencia de alguien más sobre este mismo sentimiento. Y ahí es donde te digo que encuentro como esas cosas. Para uno lograr construir una historia que hable de ciertas cosas, tienes que haber experimentado esas cosas. Siento yo que si alguien ha vivido su vida sin tener esa sensación de que el mundo es insignificante, de que no hay nada aquí que baste para llenar como ese hueco profundo que uno tiene ahí dentro, no es capaz de construir algo
que permita de alguna manera dar sosiego a esa sensación. No puedes darle solución a un problema que no has habitado. Y eso me gustó mucho. Yo he sido este personaje y también he sido el personaje que ha experimentado esa energía más grande y lo conviertes en algo muy bello. Y como otra persona que trata de escribir sobre estos sentimientos, me encanta encontrarme referentes en ese sentido. Digo, es una historia muy bien desarrollada para tratar de dar un mensaje, para tratar de confrontar esta sensación que deja el mundo moderno, porque yo creo que es nuestro mundo moderno que va tan rápido, tan acelerado, que no permites que tengas tiempo como de pausar y reflexionar y encontrarle algo a esto, sino que vas derechito para el abismo. Entonces me gusta eso. Encuentro en esta historia un referente de cómo construir un relato que mezcle nociones muy tradicionales, ¿cierto? Con la enfermedad, digamos, del siglo y con la espiritualidad. Entonces, encuentras tus historias, siento yo que todas están hechas como de varios elementos que logras combinar bastante bien y que no se ven como separados. Entonces no encuentras como, ay, entonces aquí la persona que le da el té era una chamana y entonces ya me pones en contexto de que esto es acá. No, eres simplemente alguien que convive con esta persona cuya tradición probablemente viene de algún lado y sientes que puede ser un lado muy cercano a ti sin que te esté contando mucho más allá. Entonces, son varios elementos, unos que aparecen de forma literal y otros que aparecen como por entre líneas. Y cada quien siento yo que dependiendo del lugar en donde se encuentre puede asociarlo con una o con otras cosas. En mi caso me remonta a América Latina, me remonta a tradiciones ancestrales, me remonta a digamos, a una enfermedad por la que he atravesado, digamos, de alguna forma, y me remonta a esa necesidad de sentirme trascendida por algo mucho más grande que yo misma, que me da sosiego para seguir existiendo en el mundo. Entonces, creo que por eso me gustó tanto. Sí, sí, Silvia, de hecho, claramente se ve que no eres una lectora amateur, o sea, sabes desmenuzar muy bien y ejercer, hacer el ejercicio de profundizar, ¿no? De apropiarte de la historia y ver qué elementos te sirven para ti misma y eso, ojalá todos los lectores fueran como tú. Eh, sí, de hecho, habla también sobre eso, cómo ahorita el sistema actual no quiere otra cosa más que seamos útiles, seamos productivos, que ambicionemos muchas cosas materiales principalmente. Entonces eso es lo que viene a generar la depresión, ¿no? Porque no somos únicamente seres materiales, también hay que pensarnos que también somos seres espirituales y que entre más le demos a cosas que alimentan el ego, pues el espíritu se siente más hambriento. Por eso esa necesidad de más, de siempre estar insatisfecho, de siempre creer que algo nos falta sin saber que hemos venido ya completitos, ¿no? Pero como hemos descuidado tanto esa parte espiritual, pues no lo sentimos así, sentimos que estamos vacíos y hay que tratar de llenar ese vacío con lo que sea que el mundo nos ofrezca. Y el precio, pues es ese, ¿no? La muerte, la muerte en vida, vaya. Sí, y que creo que es un concepto que vas experimentando en diferentes historias. Porque siento que esa es la cosa que te digo yo que encuentro en todos los relatos, independiente de, de que cada uno cuente una historia diferente. Por ejemplo, el del violín roto, que era otro que te quería hablar, que me gustó mucho, no solo por el hecho de que hay algo mágico detrás, de que pones a la música como un elemento de conexión muy profunda, de que hablas un poco sobre la violencia intrafamiliar, que también tocas un poco la relación entre dos mujeres, que es algo que encuentro que a veces a la gente no le gusta mucho ponerlo en sus historias porque, no sé, que les parece raro. Hay muy poca representación de mujeres lesbianas en las historias porque
cuando están un poco sexualizadas, ¿no? Entonces, ay, tenemos dos personajes, dos mujeres acá, entonces pongámoslas en una situación comprometedora como para tratar de hacerlo más picante y un poco más morboso. Pienso que acá tratas de experimentar, y no digo con mujeres, en este caso lesbianas, porque creo que son bisexuales, para aclarar, y es que empiezas a mostrar conexiones mucho más elevadas. Todo atravesado por la idea de la música, también por la idea de como de sentirse desbordado por pequeñas cosas. Por ejemplo, para mí las escenas del balcón me parecieron supremamente poéticas y bellísimas, por el hecho de que encuentro muchísima realidad en eso, pero logras hacerlo más bello, logras hacerlo más íntimo, más profundo. Yo me gusta observar mucho y creo que he visto esa escena y he estado en esa escena existiendo con alguien que, por ejemplo, encuentras en la calle haciendo su música y te detienes a escucharlo, a ver cómo se conecta con ella, pero aquí desarrollas todo de forma tan especial que a mí me pareció muy, 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 muy bien desarrollado, ¿sí? No te encuentras ninguna escena que te haga sentir incómodo, pero está uno a la expectativa. Por ejemplo, cuando recibe el violín, que se lo regala a su casero, que eventualmente ya se lo había regalado a alguien más y este alguien más lo había destruido, te pones a pensar qué pasó con ese violín y a dónde va a llevar a este personaje. Porque de todas maneras empiezas a creer que el violín tiene algo turbio. Porque dices, de la nada no puede ser que un violín tan costoso, una pieza tan exquisita, la haya dañado así de la nada otra persona. Tiene que ser que el haberle obsequiado ese violín lo va a llevar definitivamente a un destino terrible. Y efectivamente te das cuenta que el violín termina siendo un arma de alguien para desatar su enojo, pero termina siendo un enojo justificado, porque te das cuenta que este tipo es un agresor con la persona que ella más aprecia y la persona que realmente la eleva, ¿sí? La lleva a su momento más grandioso, le permite fluir en su existencia, pero al mismo tiempo te das cuenta que el violín y la música en realidad no era nada malo porque el personaje terminó muriéndose de cuenta propia. Entonces todos los elementos te ponen en tensión, te ponen en momentos muy románticos, muy íntimos de estos dos personajes. A mí me encanta leer historias en donde las protagonistas son dos mujeres que se pueden querer libremente. Lo encuentro muy bello y cuando encuentro que no está sexualizado, sino que se parece un poco más al hecho de amar a alguien, con todo y digamos lo fuerte que puede ser en este caso, ¿no? Porque te encuentras que se aman es precisamente como una forma de contener la una el dolor de la otra, porque no hay otra manera en la que pueda hacer algo por ella. Se encuentra en una situación muy terrible de la que no está dispuesta a salir, pero estar con ella y que ella le comparta su música se convierte en ese momento que le permite estar fuera de ese universo al que habita. El final me gusta porque soy una persona a la que le gustan los finales satisfactorios. A diferencia de algún otro lector, me gusta cuando el final es como, oh, qué bueno, cosas lindas pasan en el mundo. Entonces estos dos personajes terminan estando bien, pero todo de fondo termina teniendo una sospecha. Dices, ay, sí, qué perfecto, qué bonito, pero su relación también se basa como en un hecho muy perturbador. Y es que hay una codependencia profunda y absoluta entre el personaje principal y esta otra persona, que se convierte pues en la única forma en la que ella se siente excelente y excelsa y llena. Y eso resume de alguna manera como emociones del amor, de la realidad, de la vida, de la música, todo en una misma historia que se conjuga perfecto. Esta fue otra de las que me gustó muchísimo. Cuando empecé la historia dije, no, esto va a ser una tragedia. Ya me imaginaba yo, aquí alguien va a terminar matando a alguien, algo va a pasar muy drástico, pero logras llevarte navegadito por estos rincones y por todas las emociones. Y creo que lo haces en orden. Eso me gusta mucho. Estamos en una sensación
envolvente y hermosa cuando ella se para a tocar en su balcón y la otra la ve y se conecta y entonces empiezas a pensar que es una fan y de repente pasa algo romántico y dices, ay, no, no va a ser así. Y luego te tiene en amargura, te das cuenta que esta chica está siendo maltratada, que tiene un esposo terrible. Aparte describes al esposo como la típica cosa que nadie quiere en su vida. Entonces, vienes, te frustras, te sientes amargado, luego te conectas con el hecho de que la otra siente empatía y dice, no, pues ven de todas maneras a mi casa, de alguna forma se enamoran, no sé si se enamoran, ese es mi gran conflicto, no sé si se enamoran o simplemente se refugian y ese refugio se convierte en no puedo existir fuera de este refugio porque el mundo afuera es malo. Se refugian, entonces te abrigan, entonces tú te emocionas, ¿sí? Y luego ella logra sus sueños, entonces es una combinación de emociones y de elementos que conviertes en algo muy bello. A mí también creo que va siendo mi segundo favorito, supera al que hablamos anteriormente, lo supera precisamente porque logras incluir a personajes femeninos bien hechos, personajes femeninos que a mí me conectaron, ¿cierto? Que me conectaron con sentimientos, con emociones, que los sentí muy reales, que las conexiones que se hicieron entre esos personajes para mí eran muy reales, que la conexión con la música, si bien no es algo que entienda, también siento que lo desarrollaste muy bien porque es la conexión que yo he sentido con otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo hago teatro y esa sensación que sientes cuando te envuelve la escena, cuando te envuelve el sentimiento, cuando el personaje al fin se apodera de tu cuerpo y ya dejo de ser Silvia Rivera, la actriz, y me convierto en ese alguien que quiere contar algo, siento que es lo mismo que el personaje experimenta cuando logra conectarse con su música y cuando se la está dedicando a alguien, cuando su música empieza a tener un propósito. Entonces, también fue mi muy favorito y me gustaría que me hablaras un poquito de él. Pues wow, mira, la verdad es que lo entendiste todo. Básicamente has dicho todo, pero sí, mira, aparte desde la premisa de dos personas vulnerables que las unen en común una cosa y eso es la soledad. La soledad es el primer factor. Eh, la violinista pues se siente sola desde que murió su padre. En cuanto a la otra personaje, al otro personaje, pues está acompañada, pero se siente sola porque parece una mera herramienta. Entonces, los une en común la soledad y el hecho de sentirse tan vulnerables en el mundo. Entonces, ahí entra ese cuestionamiento interesante que haces de que si realmente es amor o es un refugio que no han tenido, porque mientras que la violinista dice estar enamorada del público, de esta persona, pues a lo mejor está enamorada de cómo ve su arte, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, la, esta persona sumisa está enamorada del arte de esta persona, entonces no se sabe si está enamorado del artista o del arte como tal. Entonces todo se va desenvolviendo en cuanto a eso y, y sí, en efecto, todo es como un dominó, ¿no? Una acción sobrelleva a la otra y al mismo tiempo parece que interactúa una fuerza sobrenatural, ¿no? Que hace que todo se preste y que esté sucediendo en la tragedia o tal, pero logra hacer que se alineen al final, ¿no? Sí, de hecho, mira, no pensé a primera instancia que estaba siendo inclusivo con nada, ni siquiera me conflictó la idea de que fuesen dos mujeres, simplemente la idea para mí se me hizo tan orgánica que no pensé en otra cosa, que esto es lo que funciona, va a funcionar para la historia y otro contexto no creo que hubiese funcionado. Entonces fue homogéneo, fue orgánico y fue lo que dio lugar a esta historia. Y efectivamente trato también de darle ese significado al violín, de que mantiene esos elementos sobrenaturales o fantásticos, ¿no? De que este instrumento a lo mejor está
inmerso en un bucle, ¿no? Que quien se lo topa, pues va a venir a dar un impacto al destino de una persona, para bien o para mal, pero es así. Es, manejo también mucho cliché, obviamente el cliché del marido maltratador, ¿no? Y cosas así, sí, es un poco de esa manera. Pero como dices, yo creo que todo depende del enfoque, ¿no? Aquí me estoy enfocando mucho en la música, pero se pudiese enfocar en cualquier otro tipo de cosa que viene a tu vida para apasionarte, ¿no? Para apasionarte. Y pues sí, también es está muy bien hecho, la verdad, que también me gusta mucho. Como que juega con muchas cositas. Respecto a lo del cliché del marido maltratador, no pienso que sea un cliché. Creo que ahí en el mundo hay un resto de maridos maltratadores que a diario los ves en las noticias. Entonces, para mí es un elemento fundamental porque precisamente refuerza esa unión entre los personajes. Te das cuenta que ella está escapando precisamente de esa violencia y que la otra está en esa búsqueda de tratar de solucionar ese conflicto, pero no confronta al marido, no simplemente la acompaña en ese proceso, porque de todas maneras para mí el hecho de que este personaje esté yendo a la casa de este es que está viviendo su proceso de duelo dentro de la relación, está abandonando con cada visita eso que consideraba tan especial y tan íntimo con esta otra persona, porque terminaba siendo su pareja, porque seguramente de alguna parte surgió la manera de estar ahí, aunque ya se sabe que este tipo es un poco turbio, ¿sí? A mí el personaje del marido me parece muy relevante en ese sentido, porque precisamente permite darle como mucha más profundidad y te genera más empatía el personaje de la espectadora, ¿no? Ya es como que eso permite que entonces dimensiones su carácter, su forma de ser y tal vez eso que la ata a la otra chica. El elemento del violín, yo ahorita pensándolo, termina, ay, estoy súper blanca. Ah, ya. Termina siendo un elemento que si bien puedes considerar mágico, también no, porque te das cuenta que la violinista era una muy buena violinista, que probablemente el éxito, la fama y todo lo que estaba consiguiendo era por su mérito. Y la idea del violín simplemente te da ese aire de que algo malo va a pasar, pero en fin de cuentas el violín no termina solucionando nada, porque ella golpea a este señor con el violín, cree que lo mató, pero resulta que no fue el violín. Resulta que el señor se murió porque le dio un infarto, creo, y se murió ahí. Entonces ella queda bien librada de todo esto y te das cuenta, bueno, utiliza como justificación este violín, perseguimos la idea del violín como algo mágico, pero resulta que es ella la misma gestora de todas sus circunstancias para solucionar. Entonces, creo yo que este es un cuento que todas las personas podrían interpretarlo de una forma diferente. Yo ahorita también observando el final digo, al final dice como que bueno, y ahí estaba ella, la cosa más perfecta y preciosa que le da sentido a todo lo que hago. Entonces te hace pensar si esta persona se va, derechito iría en picada la violinista, porque ha depositado toda su fe, todas sus esperanzas, todo lo que es como persona en la figura de este espectador perfecto, de esta espectadora perfecta que materializa todo. Ella se enfoca y es excelente solamente porque puede verla a ella ahí. Entonces sabes que si algo sucede con este personaje, se le va a destruir completamente la fantasía a la violinista. Entonces es como que al final dices como, ay, sí, qué bello. Sospecho, sospecho. Entonces creo que hay lectores, yo como que puedo hacer todas las lecturas al mismo tiempo. Yo digo, bien, qué chévere, me gusta este cierre, porque en fin de cuentas también soy muy romanticona, pero después digo como, este cierre también lo encuentro un poco sospechoso, entonces puedes tener como distintos finales, la misma historia sin que le modifiques nada y sin que el final no sea abierto, que eso es algo que quería como aplaudirte en esta historia, que si bien el final no es un final abierto, porque no lo es, la historia cierra, creo que al final todo el mundo podría darle una interpretación diferente al final, sin que se modifique nada en la historia,
podrían haber muchísimas lecturas que al final dices como, no, ese final es terrible por esto, por esto y por esto. O, ay, no, ese final es muy lindo por esto y por esto y por esto. Me quedé preocupada por el final, sin que necesariamente haya quedado abierto. Ya sabes, como esa película en donde tú tienes que inventarte lo que pasa y para allá. Y dices, ¡ah! No, ¿qué pudo haber pasado? No, aquí te dice exactamente qué pasó, pero lo que pasó detona eso, varias sensaciones que podrían atravesar a varios lectores de forma diferente al mismo tiempo. Y eso es algo que me pareció como muy, muy bien hecho de esta historia. Sí, y te voy a decir algo, de hecho me gusta mucho la interpretación que le has dado a todos los relatos y también la que pudiera darle cualquier otra persona, porque me hace ver que en efecto hay mucho más contenido, ¿no? Eh, Nunca me ha gustado limitar los relatos, de hecho me gustaría que ni siquiera dar yo mi propio significado del relato, porque lo estaría limitando a lo que otras personas pudieran interpretar y que funciona a veces hasta mucho mejor, ¿no? Pudiera parecer. Pero sí, en este caso todo lo que dices, te digo, lo entendiste todo. Eh, y también es un libro, un relato que me gusta mucho. Es muy emotivo. Bueno, yo creo que yo pudiera hablarte por ahí de otros 3 o 4 relatos, porque en general muchos me gustaron. Me quedo ahí debiendo el de Diario de la Morgue, porque también me pareció un muy buen cuento, pero estamos ahí como haciendo una entrevista muy larga, entonces me gustaría que puedas tener tiempo para la publicidad, para darte a conocer, para que nos cuentes un poquito sobre tus redes sociales, sobre los espacios en donde tú vives, que se pueda conseguir el libro, si es que se puede conseguir allá, si tú lo estás vendiendo, promocionarse. Este también es un espacio de promoción y me gusta que los escritores tengan su momento para compartir con las personas que ven esto una manera de acceder a ellos y a su obra mucho más eficiente. Entonces, el momento de la promoción es ahora. Ok, bueno, de momento yo estoy haciendo mi propia labor de promoción mediante mi red social de Instagram. Me pueden encontrar ahí como Josboques. Eh, Ahí pues ese Instagram, pues yo me encargo de la difusión de literatura, tanto mía como del mundo y pues también ahí también publicito lo que es mi obra. El canal principal ahorita de adquisición pues sigue siendo los medios de la propia editorial. Este, He estado viendo con la editorial librerías aquí en mi estado para ver la posibilidad pues de que en algunas se empiece a distribuir, ¿no? Pero de momento el canal más efectivo sigue siendo el propio canal de la editorial. Ah, bueno, perfecto. Ya nosotros vamos compartiendo aquí el enlace de acceso para ir a buscar el libro. Ya los que siguen este canal saben por dónde se consiguen los libros, saben que hay un espacio mexicano y saben que hay un espacio colombiano en donde pueden ir y buscar y los libros les llegan directito a sus casas. Yo creo que de mi parte yo ya pregunté, ya indagué, me quedo con algunos relatos que guardo ahí y que tal vez de pronto en otro momento tengamos la posibilidad de conversar. Te agradezco mucho por haber participado en este espacio, por comentarme un poquito más de tu obra y de la creación de esta. No, gracias a ti, Silvia, sobre todo gracias por la paciencia que me tuviste al estar postergando que esto fuera posible. Qué bueno que finalmente fue posible. La realidad es que soy muy tímido, hubiese a primera instancia preferido no hacerlo, pero dije, tengo que hacerlo y pues ya estamos acá y salió bien, creo. Ah, y pues aquí estamos, vamos a seguir difundiéndolo y que llegue a más lectores. Esperemos que sí. Bueno, agradezco a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima.